Muy buenas noches. Mi nombre es Jessica Isabel Chata Mirabal. El día de hoy les presentaré la exposición de la reforma agraria en el Perú, dentro de los años 1930 a 1990, sus cambios, permanencias y su influencia en la sociedad actual. Tenemos que conocer que durante este gobierno del presidente Juan Velasco Alvarado se dio la reforma agraria en el Perú. Dentro del trabajo, dentro de lo que he podido, la información de recabar, sí fue beneficiosa, según mi parecer, la reforma agraria. Como introducción tenemos que entender que entre los años 1930 a 1990, el Perú atravesó profundos cambios y algunas permanencias en sus estructuras políticas, económicas y sociales. Dentro de este proceso histórico, la reforma agraria de 1969 fue impulsada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que representa un hito fundamental. En este trabajo se sostiene que la reforma agraria fue beneficiosa para el Perú, pues contribuyó a democratizar la propiedad de la tierra, promover la inclusión social y sentar las bases para la modernización rural, influyendo positivamente en la sociedad peruana actual. En el aspecto político, la reforma agraria modificó significativamente la estructura de poder en el campo peruano, donde tradicionalmente predominaban los hacendados y terratenientes. Antes de 1969, el poder político estaba concentrado en una élite rural que controlaban las extensas propiedades y tenían influencia sobre la toma de decisiones nacionales. Con la reforma se expropió las tierras y se entregó a las comunidades campesinas y cooperativas agrarias, permitiendo la participación política de los sectores antes marginados. Un ejemplo es la creación de las cooperativas agrarias de producción, que permitió a los campesinos que tuvieran voz y voto en la gestión de sus tierras, incrementando su representación en organizaciones y gobiernos locales. En el aspecto económico, económicamente, la reforma agraria impulsó redistribución más equitativa de los recursos. Antes de la reforma agraria, la economía rural estaba basada en latifundios y el trabajo servil. Tras la reforma, muchas familias campesinas accedieron a las tierras, lo que incentivó la producción agrícola y autosuficiencia alimentaria en varias regiones del Perú. Aunque hubo dificultades de eficiencia y tecnología, la democratización de la tierra permitió el surgimiento de pequeños productos que en el tiempo contribuyeron a diversificar la economía rural. Un ejemplo de esto es en que en las regiones de la Sierra Central, la entrega de bienes permitió que los agricultores desarrollaran cultivos tradicionales y experimentaran con productos que hoy forman parte de la economía local, como son la papa nativa y la quinoa. Otro aspecto importante es el aspecto social. Socialmente, la reforma agraria contribuyó a la reducción de la desigualdad y discriminación en el campo. Los campesinos que durante siglos habían sido explotados y excluidos obtuvieron derechos y dignidad. Se promovió la alfabetización y organización a través de sindicatos y federaciones campesinas, fomentando la integración de la población y el desarrollo nacional. Un ejemplo es la alfabetización rural y la creación de escuelas en comunidades campesinas, que antes no se habían permitido, ¿no? Esto permitió que nuevas generaciones accedieran a la educación y oportunidades, contribuyendo al desarrollo humano y al social del país. Como podemos ver en la diapositiva, esta es una pequeña línea del tiempo, donde podemos ver en los años 1930 a 1968, que es antes de la reforma. La economía era rural, dominada por haciendas y latifundios, campesinos sin derechos, intentos de reforma poco efectivos, como la ley de 1964 de Belaúnde Terry. Podemos ver también que durante la reforma agraria que fue 1968-1975, ¿no? Se le conoce como la Ley de Reforma Agraria de 1969. Hubo la expropiación y redistribución de la tierra.
el fin de la servidumbre y del gamonalismo, la creación de cooperativas y mayor participación campesina. Después de la reforma agraria, ya en el año 1975 hasta 1990, continuaron ajustando la reforma bajo el gobierno de Morales Bermúdez. La parcelación y propiedad individual con Belaúnde y García, problemas económicos y migración rural urbana, la consolidación del pequeño productor agrícola. Fueron los principales aspectos en cada uno de estos tiempos que puedo explicar en esta línea del tiempo. Como conclusión, en síntesis, podemos decir que pese a las limitaciones y desafíos, la reforma agraria peruana presentó un avance significativo en la democratización del país, al modificar las estructuras políticas, económicas y sociales heredadas en la época colonial. Su influencia se manifiesta hoy en una sociedad más consciente de la importancia de la inclusión, la equidad y la justicia social. Por tanto, puede afirmarse que la reforma agraria fue un proceso beneficioso para el Perú, sentando las bases para un desarrollo más equitativo y democrático. Eso es todo para la exposición. Muchas gracias por su atención.